17:13 minutos y estamos escuchando como parte también de la promoción de esta actividad que promueve la Defensoría del Público de nuestro país. Decíamos una actividad en nuestra región, que son las audiencias públicas 2023 para la región NEA, y hasta hoy hay posibilidad de inscribirse para poder participar, para poder ser parte de lo que va a comenzar el día 29 de junio a las 10 de la mañana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y para charlar un ratito y anticiparnos a esta actividad, está en línea Gustavo Bulla, que es integrante de la Defensoría del Público, y agradecemos esta posibilidad. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se tratan estas audiencias y cómo se pueden participar. Sí. Bueno, las audiencias públicas están mandatadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al crear la Defensoría del Público. Realizamos todos los años audiencias públicas regionales. Nosotros tenemos dividido el país en 6 regiones y en esta oportunidad, como bien vos decías, nos toca la región NEA, que comprende, además de Misiones, a Corrientes, Chaco y Formosa. Y bueno, y todos los años tratamos de ir rotando la ciudad que haga de sede. El año pasado fue Resistencia en Chaco y este año nos hemos volcado hacia Posada. No obstante, la forma de participación, como un legado, si se quiere, de la pandemia, la hemos hecho de manera dual, es decir, se puede participar como tradicionalmente de manera presencial o se puede optar por participar de manera virtual a través de una plataforma Zoom. Así que eso nos amplía las posibilidades, sobre todo en lo que tiene que ver con las distancias y demás, para oír un espectro de voces más amplio y que no solo se refiera al lugar donde se realiza la audiencia pública. Así que bueno, vos bien decías, quedan 3 horas para inscribirse. Invitamos a quienes estén interesados en hacerlo oír su voz sobre el funcionamiento del sistema de medios audiovisuales, tanto en el plano provincial, regional como nacional, en cualquiera de esos planos. Y en este caso, en el 2023, hemos elegido el lema que funciona como disparador, que con 40 años de democracia ya es hora de democratizar las comunicaciones, dado que claramente de las anteriores audiencias públicas y en lo que es un juicio de valor personal, es una de las grandes materias pendientes de nuestra democracia, que el 10 de diciembre estará cumpliendo inéditamente 40 años consecutivos de vigencia, ¿no? Hubo un gran avance en 2009 con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que luego fue obturado por la iniciativa de los grandes medios de comunicación concentrados, que hicieron notar todas sus estribaciones hacia el Poder Judicial, trabando su aplicación primero y luego, a partir del gobierno de Mauricio Macri, inmediatamente asumido, con un decreto de necesidad de urgencia, le cercenó los aspectos antimonopólicos que combaten la concentración, con lo cual hoy tenemos un panorama mucho más concentrado de medios en la Argentina. De hecho, la megafusión
Cablevisión Telecom convierte a esa corporación en una empresa que ya rebasa los límites del área de comunicaciones. Y además, bueno, han pasado 14 años desde la sanción de la ley, con lo cual hay toda una cantidad enorme de nuevos medios digitales, redes sociales, plataformas que no existían o que todavía no tenían tanta dimensión en el 2009 y que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad y de la preocupación de una parte importante de la sociedad. Y en las audiencias que vienen promoviendo y en la que se está participando, ¿qué es lo que se escucha? ¿Cuáles son las inquietudes, las denuncias más comunes que aparecen? Bueno, de la restitución de la ley y con el debido ayornamiento es uno de ellos. Uh-huh. La necesidad de mejorar claramente la conectividad. Digamos, hoy la conectividad a banda ancha dejó de ser un lujo para ser una necesidad de servicio público tan necesaria como la luz eléctrica o el agua potable y demás, dado que sobre todo en los años que duró la pandemia hemos trabajado, hemos estudiado, hemos comprado cosas y hasta hemos festejado cumpleaños usando internet. Uh-huh. Es decir, hoy hay un uso mucho más extendido de internet que contrasta con un mercado hiperconcentrado que además fija sus tarifas de manera unilateral y demás, que es lo que intentó compensar el decreto del actual gobierno del presidente Fernández en el 2020, el decreto 690, declarando servicio público a las tecnologías de la información y la comunicación, banda ancha fija y móvil, telefonía fija y móvil y demás, televisión por cable, pero que una vez más los grandes grupos concentrados encontraron complicidad en sectores del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, en lugar de el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, en lugar de preservar los bolsillos y el acceso de las grandes mayorías a disfrutar y a utilizar estos servicios, una vez más falló a favor del poder económico, lo cual nos tiene en esta situación de conflicto permanente entre una democracia que quiere satisfacer las demandas populares y por el otro lado el único poder del Estado que no se democratizó y demás, que pareciera que se empeña en postergar la igualdad y demás, ¿no? ¿Cómo aparecen en estas audiencias? Bueno, en este caso nuestra región NEA y estas provincias que la conforman, ¿cómo aparece ahí el rol de los medios públicos? ¿Hay mención a qué rol juegan en nuestras provincias estos medios públicos? En Misiones tenemos Canal 12, por ejemplo, y lo que eso implica, su agenda, su propuesta y sus formatos, y bueno, estamos también nosotros como medio público, pero ¿aparecemos los medios públicos en la discusión, en la interpelación, en las denuncias? Sí, suele aparecer el rol de los medios públicos, a eso sumarle Radio Nacional y sus filiales y demás, que yo lo pondría en un paquete problemático que es el del federalismo, además del sector público, en donde se resalta, muchas veces hay en las audiencias públicas hay una valoración muy importante del rol que cumplen los medios públicos, en contraste con el sector privado comercial, y ni que hablar con el sector que simplemente se limita a en las grandes capitales o ciudades grandes de las distintas provincias,
que se dedica a ser una mera repetidora de alguna emisora de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso es una denuncia permanente, previa a la sanción de la ley, durante el ejercicio de la ley y en la actualidad, y es un problema que el Estado argentino, a través del órgano competente, en este caso ENACOM, deberá en algún momento resolver, porque cuando alguien utiliza una frecuencia que es por definición un bien escaso y finito, lo utiliza para reproducir una mirada, una voz de la ciudad de Buenos Aires, o de lo que se llama el centralismo porteño, no solo está conspirando contra el federalismo, sino que está acallando voces locales. Es así. El problema no es solo que haya más voces porteñas de las que sean necesarias, sino que además eso sirve para acallar cualquier posibilidad de información local, regional y demás, que debería ser tan importante. Digamos, lo que aparece en todas las audiencias son esos ejemplos de ¿y a mí qué me importa si hay embotellamiento en la 9 de julio y demás? Lo cual yo, que nací en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires y estoy aseguro se lo llevaron preso, pero seguramente moriré en Buenos Aires, tampoco me importa. O la General Paz, que la piso una vez cada muerte de obispo, como dice el dicho. Y sin embargo, pareciera que esa información es la información trascendente para todo el país y demás, que tiene un componente centralista que digamos que refuerza un fenómeno que es uno de los problemas argentinos de hace 200 años más o menos, y lo refuerza el sistema de medios, pero que además tiene una mirada de clase. Es el centralismo mediado por cierta mirada de clase media alta y demás, que se remite tan solo a 30 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá la riqueza, los contrastes que hay en la ciudad de Buenos Aires estuvieran todos expuestos. Se parecería un poco más al país. Y normalmente lo que se llama Buenos Aires son los barrios de Palermo, de Belgrano, del Barrio Norte, y muy poca información sobre los barrios del sur de la ciudad, linderos con el Riachuelo, La Boca, Parque Patricio, y el interior, ni que hablar, el interior, entre comillas, aparecemos como esos otros u otras exóticas siempre, ¿no? Sí, que cobran cierto interés para los medios porteños, cuando es una muy mala noticia, ¿no? Bueno, hoy o si no, para reforzar para no ir más lejos, hoy en la región, en Chaco, con el femicidio de esta chica Cecilia, y la investigación y la movilización y todo eso, es noticia porque está mediado por cierto morbo del escándalo, pero además hiperpolitizado en un año muy politizado, ¿no? Entonces ahí se dio la mezcla perfecta. Pero ahora, ejemplo, además con un personaje mediático que eso va a generar seguramente también otro tipo de exposición y otro tipo de tratamiento mediático. Supongo que te referís al abogado Burlando. Sí, exactamente. Para los que somos un poquito más grandes, por ahí, si la audiencia chica no lo va a recordar, ¿quién se acuerda de Catamarca después del caso María Soledad? Y sin embargo, durante 2 o 3 meses había móviles de todos los canales de la radio que transmitían en directo y demás. Pareciera, bueno, es un esquema que se repite a nivel global, ¿no? Las noticias del viejo tercer mundo eran noticias en términos de catástrofes climáticas, guerras, malas noticias. Nunca hay una noticia que diga en Misiones, la Universidad Nacional de Misiones lanzó un programa para becas de investigación. Eso no le importa a nadie. Lo importante es
si pasa algo escandaloso, escabroso en la Universidad de Misiones. Gustavo, no les estoy proponiendo a los compañeros de la Universidad de Misiones que hagan nada raro para salir en los medios, ¿no? Gustavo, como para invitar entonces para que se inscriban y puedan participar de la audiencia pública, reiterarnos cómo se hace y quiénes pueden participar de esa audiencia, cómo es la mecánica ahí, digamos, para entusiasmar en estos minutitos que quedan. Sí, puede participar. El único requisito es ser habitante de cualquiera de las 4 provincias, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Nada más. El derecho humano a la comunicación nos corresponde a todos por igual. No hace falta ni ningún conocimiento especializado ni ningún título de nobleza, que entiendo han sido abolidos por la Asamblea del año 13 y demás. Pero eso por un lado. Simplemente ser ciudadano argentino preocupado por el funcionamiento de los medios y demás. La otra cosa, para inscribirse es muy sencillo, www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí hay un formulario electrónico muy sencillo donde dejan datos personales de contacto y la opción de, si prefieren participar presencialmente este jueves a partir de las 10 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, o prefieren conectarse por Zoom. No tengan miedo con la cuestión tecnológica, porque un equipo de organización de la Defensoría del Público los va a guiar para que puedan conectarse en el horario que sea correspondiente para hacer uso de la palabra. Y después cada uno de los que se inscriba tiene 5 minutos, por supuesto flexibles, para referirse a la temática que le parezca más oportuna respecto del funcionamiento del sistema del medio. Nosotros, a manera de sugerencia, planteamos un balance y propuestas, iniciativas sobre cómo democratizar los medios a 40 años de democracia. Gustavo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar y a estar atentos y atentas ahí a lo que se genere en esa audiencia pública. Mil gracias por este tiempo. No, al contrario, y espero verlos por allá. Ya el miércoles estamos llegando a Posada. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, sí. Si andan por la facultad, nos conoceremos personalmente. Dale. Muchas gracias, hasta luego. No, al contrario, hasta luego. Gustavo Bulla, como parte del equipo de la Defensoría del Público, anticipando, hay tiempo, un par de horitas más para inscribirse hasta las 20 de hoy para participar de las audiencias públicas de la Defensoría del Público. Es una herramienta interesante, hay que decirlo, del que los públicos debemos empezar como a apropiarnos para también ir exigiéndole cada vez más a ese mecanismo. Cada vez que sintamos que estamos siendo agredidos, violentados en nuestro derecho humano a la comunicación como públicos, está bueno poder explorar esta herramienta y ver qué es lo que se genera ahí, ¿no? Empezar a contar, empezar a poner en palabras, dirían, lo que nos pasa también como audiencias ante los medios de comunicación, ante lo que se produce y nos muestra